comenzar entonces ahora. ¿Pueden apagarlo las luz, por favor? Gracias. Bueno, la anterior semana ya hemos avanzado algo de abdomen agudo, ¿no? Sí. Entonces vamos a seguir el día de hoy. Miren, abdomen agudo, para recordar, se divide en 5, según la clasificación de Krishna. Abdomen agudo de tipo inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Vamos a ir viendo el abdomen agudo de tipo inflamatorio. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar varias patologías. Miren, está la apendicitis, está la colecistitis, la diverticulitis, la vegetitis, una enfermedad inflamatoria. También hay otra que es la pancreatitis, ¿no? Entonces, miren, todo es proceso inflamatorio, itis, con la terminación, ¿no? Itis, proceso inflamatorio. Todos tienen una resolución quirúrgica, a excepción de la pancreatitis. Entonces, vamos a ir bien. Miren, vamos a ir hablando sobre la apendicitis. ¿Qué será la apendicitis? Miren, en la definición se define como un proceso inflamatorio del apéndice vermiforme que se traduce como un cuadro inflamatorio abdominal, ¿no? Entonces, hay una inflamación del apéndice secal. Tiene una incidencia promedio del 7%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 100 personas, 7 van a enfermar durante toda su vida con una apendicitis, ¿no? O puede ser que 1 de cada 15 personas va a padecer una apendicitis aguda. Tiene una incidencia mayor en la segunda y la tercera década. La relación hombre-mujer es más en hombres, en relación 2 a 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que más enferman los hombres que las mujeres. La carga hereditaria y la predisposición por la raza blanca también juega un papel importante. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la apendicitis. Bueno, aquí vemos un esquema, ¿no? Un esquema de lo que es el cielo. Y lo que les decía también a sus otros compañeros. ¿Dónde nace o dónde se origina el apéndice secal? ¿En dónde nace? Ya vamos más profundo, es muy grueso eso. ¿De qué parte? ¿Se acuerdan o no? ¿De dónde está su apéndice secal? ¿En qué cuadrante? Fósil de acá derecha. ¿Qué encontramos en fósil de acá derecha? Pero debajo del colon ascendente, oh, ya. Dice que el colon ascendente se encuentra por arriba de la válvula iliocecal. O sea, esto es colon ascendente. Ahí está su templo. Esto es colon ascendente. Y por debajo de la válvula iliocecal, ¿qué será? El cielo. El cielo. Entonces, el cielo, para conocimiento de ustedes, para que recuerden, tiene una forma cúbica. O sea, tiene una forma cúbica. Tiene una forma cúbica. Entonces, ¿dónde nace el apéndice? ¿En qué cara? Tiene una cara superior, una cara anterior, una cara medial, una cara una base, una cara lateral. ¿De dónde nace? Es un cubo el apéndice, el ciego. ¿De dónde nace? Nace en la cara medial, por debajo de la válvula iliocecal, a 2 o 3 centímetros. Aquí es donde nace la apéndice. Esta es la válvula iliocecal.
miren, aquí está. Aquí es el nacimiento. Es un esquema nomás. Pero si vamos a anatomía, no les estoy pidiendo relaciones de cada una de las caras. Por debajo de la válvula ileocecal a 2 o 3 centímetros. Este apéndice, entonces, todos los apéndices nacen ahí, todos los apéndices. De su compañera, de su compañera, de su compañera, de mí, están naciendo ahí. Pero la posición va a variar. La posición varía. Este apéndice va a variar la posición de acuerdo al extremo distal o a la punta. ¿Qué quiere decir? Que si esta punta del apéndice se va por aquí arriba, ¿qué posición será? Retrocecal. O será por delante, presecal. Si se va por detrás del ilion, retroilial. Y si se va por delante, preilial. Si se va hasta la área pélvica, será posición pélvica. O sea, hay varias posiciones, vean, miren, hay varias posiciones que puede adoptar el apéndice, pero eso adopta por el extremo distal, por la punta del apéndice. Entonces, vamos a ver, miren, aquí esto lo he sacado del libro. Vean, ¿cuál es la posición más frecuente que hay? ¿Cuál es la posición más? Es la retrocecal. En casi un 70%, miren, 63%. O sea, esta posición es la más frecuente. O sea, de aquí debe haber, si somos 100, por lo menos 70 tienen esta posición. Otro porcentaje subsecal va a ser 2%. Otro pélvica, 33%. Preilineal o postilineal, mire, 1%. ¿No? Entonces, depende mucho de la posición, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el origen de que se desarrolle una apendicitis? Miren, entonces vemos la etiología. La etiología varía en niños y en adultos. ¿Cuál es más frecuente en niños? La hipertrofia linfoidea. Si ustedes recuerdan, ustedes han hecho el grupo de apendicitis, ¿no es? ¿O no? Los criterios de Alvarado han hecho, ¿no? ¿Era este grupo o no? ¿No han hecho los criterios de Alvarado en la feria? No, yo no vi ese tema. ¿Alguna persona miró? Bueno, el otro grupo no era, tal vez no quieren decirme para que no les bueno, miren, ¿cuál es la función del apéndice? Les voy a regalar un punto. Inmunitaria. Tiene una función inmunitaria. ¿Por qué inmunitaria? Ustedes recuerdan, el apéndice tiene una luz y esto es una estructura tubular. Tiene mucosa y en la submucosa vamos a encontrar nódulos linfoideos. Por eso es inmunitaria, porque va a producir anticuerpos, inmunoglobulinas. Esto hasta queda hasta 16, 18 años, luego pierde esa función. Entonces, en los niños, esta función inmunitaria está pues activa. Entonces, ante cualquier proceso inflamatorio, este órgano, el apéndice, va a producir anticuerpos. Entonces, si hay, por ejemplo, una faringoamigdalitis, necesita anticuerpos, los niños sienten dolor en posibilidad de hecho. ¿Por qué? Porque estos nódulos linfoideos, están creciendo, están aumentando de volumen, están produciendo una hipertrofia. Entonces, ¿qué hacen? Crecen. Por lo tanto, ¿cómo será la luz del apéndice? Se va a reducir, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final? Esto se va a llegar a obstruir. Y al obstruir va a producir todo este proceso inflamatorio de una apendicitis. Entonces, en los niños,
es frecuente la hipertrofia linfoidea. Muy bien, en niños. Y en adultos, ¿cuál será la causa? Fecalitos. ¿Qué son los fecalitos? Son heces duras. Son heces duras que van a llegar a obstruir la luz del apéndice. Llegan a obstruir la luz del apéndice y se desarrolla todo este proceso inflamatorio. Cuidado, les pregunten, ¿cuál es la causa más frecuente en los adultos? Una sombra, hipertrofia linfoidea. Y luego me digan, no, doctor, pero en su diapositiva dice hipertrofia. Claro, dice, pero eso es en los niños. Y también no ha venido a clase. Entonces, eso tengan mucho cuidado. Entonces, la obstrucción es la principal causa del desarrollo de un apéndice. Pero puede haber otras causas. Vean, miren, cuerpos extraños. Pueden ser parásitos. ¿Qué parásitos? Ascaris umbricoides, ¿no? Eso se llama Ascaris aberrante, porque un Ascaris que vive en el tubo digestivo puede ir a obstruir la luz del apéndice, puede subir hasta la vía biliar, producir una obstrucción del conducto colédoco, producir una colangitis, ¿no? O a veces venir, ¿no? O sea, salir por la boca, ¿no? Yo he visto en mi provincia gente que estaba tomando, emborrachándose, ebrios, han vomitado Ascaris. He visto vomitar, y salía hasta por la nariz, un Ascaris salía por la nariz, un Ascaris aberrantes, ¿no? Entonces puede ir a obstruir la luz, ¿no? Ahora pueden ser también semillas, puede ser barrio también cuando se hace un colon por enema, puede ser el barrio o tumores, ya sean tumores que compriman de la parte externa o tumores del apéndice, que sean tumores parietales o extraparietales o luminales, ¿no? Entonces, puede ser tumores del ciego, el apéndice, un tumor carcinoide o una tuberculosis también, ¿no? Hay varias causas. Fisiología. Bien, una vez que se instaura la inflamación, dice, y de no hacer un tratamiento va a evolucionar hacia una apendicitis de tipo catarral o edematosa, apendicitis flemonosa o supurada, una apendicitis gangrenada o necrótica y una apendicitis perforada. Entonces, esto es un cuadro evolutivo. ¿Cuánto tarda? Por lo menos 24 a 36 horas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí, miren cómo va a llegar hasta una fase necrótica, ¿no? Por una obstrucción que va a producir una inflamación y una perforación. ¿Cómo va a producir esto? Entonces vamos a ir aquí detallándolo. Muy bien. Entonces, vamos a tener una obstrucción del apéndice. Una obstrucción. Un fecalito, por ejemplo. ¿Qué va a producir este fecalito? Dice, miren, obstrucción de la luz apendicular. Aquí está. Obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción va a producir una falta de drenaje por acumulación de líquido. O sea, la mucosa de este apéndice va a producir secreciones, ¿no? Va a tener glándulas y va a producir moco y secreción. Pero esta secreción va a poder ser drenada. No, esta secreción no se va a drenar hasta el cielo. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. O sea, hay una obstrucción que evita eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un aumento de la presión intraluminal, aumento de la presión intraluminal. O sea, las secreciones se están aumentando o está produciéndose, pero no se está produciendo este drenaje, no está saliendo.
está aumentando la presión intraluminal, esa presión está aumentando. ¿Qué dice? Va a existir una éstasis intestinal, va a producir una proliferación bacteriana y un aumento de la presión intraluminal. O sea, estas secreciones se va a estancar, una éstasis, va a estar ahí estancada y las bacterias van a ir aumentándose, proliferándose, haciendo un crecimiento bacteriano. Entonces, este apéndice va a ir aumentando pues de volumen, ¿no ven? Va a ir aumentando de volumen. Y va a ir estirándose porque tiene una capa muscular, ¿no? Como todo digestivo, va a ir aumentándose. Entonces, dice, va a existir distensión de las paredes, ¿no? Se va a estimular a los nervios de dolor visceral y sensación de dolor difuso. Es dolor que nosotros empezamos a sentir, el dolor en el ligamento. Es un dolor difuso, es un dolor de tipo visceral, mal localizado, ¿no? ¿Qué dice? Al haber aumento de la presión intraluminal, también va a existir aumento de la presión venosa de las paredes, las cuales se van a obstruir los linfáticos, capilares y venolas, dando así una apendicitis congestiva y supurada. Pues, este apéndice está irrigado por una arteria y el drenaje está dado por una vena. ¿Lo ven? ¿Cuál tiene más resistencia? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿La vena o la arteria? La arteria. La arteria, ¿no? La arteria tiene, ¿cuál es la diferencia? Tiene una pared más gruesa, una capa muscular bien desarrollada, ¿no? Entonces, esta irrigación está dada por arterias y también por venas. Aquí vamos a dejar unas venas. ¿Qué dice? Ahí dice, por la distensión, es como este cuarto fuera la luz de la apéndice, la distensión, ¿qué va a hacer? Va a apretar las paredes. ¿Cuáles se van a obstruir primero? ¿Las arterias o las venas? Las venas se van a obstruir porque su pared es delgada, entonces se va a aplastar, ya no va a haber ese drenaje venoso, se va a obstruir. ¿Por qué? Porque la presión intraluminal está aumentada. Hay aumento de los drenajes. Ya no va a haber un drenaje venoso. Ya no hay un drenaje venoso. Entonces estamos en una fase congestiva y supurada. Pero si nosotros no hacemos un tratamiento, continúa pues el proceso, ¿no? Continúa el proceso inflamatorio. Dice, se produce una isquemia de la mucosa y esta mucosa es invadida por las bacterias, ¿no? Hay absorción de las toxinas, hay taquicardia, hay fiebre, taquicardia y leucocitosis, ¿no? Ya está el proceso inflamatorio. Sí. Luego hay una infección de la serosa, del apéndice y el peritoneo parietal. Vamos a tener irritación peritoneal y dolor somático en el cuadrante inferior. O sea, el dolor ya va a ser más localizado en el foxiliar genérico. ¿Y qué va a suceder? Miren, cuando la presión intraluminal dice, está aumentada, también dice la presión de las arteriolas ya se va a reducir y también va a afectar a estas arterias. Igual, con tanta presión intraluminal, las arterias se van a ocluir. Y al ocluirse las arterias, ya no hay drenaje ni venoso, ni tampoco hay irrigación arterial. Entonces, si no le llega sangre a un tejido, ¿qué sucede? Necrosis. Va a producir una isquemia y luego una Necrosis. ¿no? Entonces ahí dicen, ya, y va a haber una proliferación bacteriana y estas bacterias ya van a ir a la capa y va a producir lo que es una necrosis y una perforación del apéndice. Doutor, e com esta distensión no puede se explotar? ¿No puede se explotar? No, o sea, va siguiendo un curso, pues, ¿no? Va siguiendo un curso evolutivo, va aumentándose. Va a explotar cuando la pared esté muy débil, necrosada, y de esa parte del área débil, donde hay una necrosis, la pared se vuelve débil y sale. Ahora, ¿dónde tarda en llegar sangre? ¿Aquí tarda en llegar sangre o aquí o a la porción media? ¿Dónde tarda en llegar sangre? Al final,
Al final. Aquí, a la porción proximal, media o distal. Distal, ¿no? O sea, es lógica nomás, ¿no? Porque vean, si ustedes apretan su dedo, ¿dónde está tarde de llegar la sangre? En la parte distal, es lo mismo. ¿Dónde generalmente se va a producir las perforaciones? Aquí, en la parte distal. Ahí va a haber áreas de necrosis y ahí es donde se produce una perforación. Doutor, com esta obstrucción, este moco que ha producido una mucosa, ¿sería como forma de defensa? ¿El moco? Sí, como no. O sea, No, proceso inflamatorio. sigue produciendo. O sea, es como tu saliva. No le vas a decir no produzca saliva. Vas a seguir produciendo saliva, ¿verdad? Es lo mismo. Tiene aquí sus glándulas y va a seguir produciendo saliva. O sea, no va a parar. Sigue. Entonces, pero si hay una obstrucción, esa secreción no va a salir. Va a estar ahí, sigue. Entonces va a ir aumentándose el apéndice de tamaño, ¿no? Entonces va a llegar a lo que son una necrosis, áreas de infarto, necrosis y perforación del apéndice, ¿no? Y ya este contenido ya sale en lo que es a cavidad y produce lo que es una peritonitis. ¿Se entiende, lo ve? No es difícil, es una lógica que ustedes vayan siguiendo. Vamos a ir leyendo cada uno de estos. Mire, dice apéndice edematoso. Dice, al haber una obstrucción, ¿no?, se acumula el moco, ¿no? Posteriormente existe un aumento de la presión intraluminal con un compromiso del retorno, ¿no?, del retorno linfático y venoso. Y esto va a favorecer la proliferación bacteriana y media la aparición de un cuadro inflamatorio, ¿no? El apéndice se encuentra edematoso, engrosado y rojizo. Es el mejor momento para hacer el diagnóstico y realizar una intervención. ¿Cuánto tiempo pasa? Unas 6 o 8 horas. Ahí, se los voy a pasar en la diapositiva para que lo puedan ver mejor. Esta es la fase edematoso catarral. Con la otra fase, la fase flemonosa. Al no realizar un tratamiento, va a continuar, sigue este proceso inflamatorio. Continúan las secreciones de la mucosa del apéndice. También hay aumento de la presión intraluminal y existe un cuadro inflamatorio florido. ¿Qué quiere decir un cuadro inflamatorio florido? Que ya va a tener fiebre, va a tener taquicardia, el dolor ya va a ser bien localizado en el cuadrante inferior derecho. Vas a pedir un laboratorio y ya va a haber leucocitosis. O sea, todo va a tener este caso. El apéndice se observa congestivo, edematoso y aumentado de tamaño y con fibrina alrededor de la misma. Esa es la etapa flemonosa. Vamos a la etapa gangrenada y necrótica. Ya existe un compromiso arterial, necrótica, ¿no? Si es con necrótica ya hay un compromiso arterial, por lo que existen focos de isquemia y de necrosis. El apéndice se observa de un color rojo vinoso violeta con signos de necrosis. Va a existir úlceras y microperforaciones y el compromiso peritoneal es importante por la proliferación bacteriana de anaerobios. El epíclon mayor tiende a formar un trastorno apendicular. Ahora, eso también es algo muy importante. Cuando yo estaba estudiando medicina y avanzaba anatomía de abdomen, mi profesor decía, tenemos un policía en el abdomen. ¿Cuál será ese policía? El policía es el epíclon, que está ahí en la cavidad. ¿Qué hace este epíclon? Este epíclon es fantástico, porque cuando detecta un proceso inflamatorio, el epíclon va a tratar de encapsular eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí va a haber un proceso inflamatorio y el epíclon va a envolver. El epíclon va a tratar de envolver, ¿no? Va a tratar de envolver. ¿Para qué? Para que este proceso inflamatorio no continúe o esté solo localizado.
En este plastrón también va a ver las asas intestinales. Estas asas intestinales igual se van a adherir para que forme toda esa masa, ¿no? Y no sé, si hay una perforación, esa secreción no se expande, ¿no? Eso es un plastrón apendicular. La otra fase, la apendicitis perforada. En este estadio, dice, es la de mayor complicación. Existe una perforación, ¿no? Con líquido purulento. O sea, todo este contenido del apéndice se sale a la cavidad peritoneal, ¿no? Dice, ahora, ¿cómo está formado el plastrón apendicular? Miren, está formado por adherencias, o sea, se pega. El intestino se pega con el apéndice, todo se pega. Eso son adherencias. El apéndice está inflamado. Están las asas intestinales del intestino delgado y está también el epícron mayor. Ahora, si se revienta este plastrón, va a formar un absceso. Si está dentro del plastrón, este absceso no va a avanzar, solo se va a quedar ahí y forma un absceso apendicular, ¿no? Este absceso va a cursar con una fagocitosis del apéndice, va a haber pus y libre dentro de lo que es el plastrón, ¿no? Entonces, esas son las 4 fases de una apendicitis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Miren, el dolor de una apendicitis puede ser como la cronología de Murphy, ¿no? Puede ser que todo cuadro de apendicitis aguda tiene dolor, pero hay cuadros típicos y atípicos. El cuadro típico es un dolor que empieza en el epigastro, en el mesogástrico, que migra hacia el fosa ilíaca derecha. Es un cuadro típico. Por eso se dice, este dolor se inicia en mi abdomen superior, da primero el signo de Robert, que es el dolor en el epigastro, el signo de Jacobs, que es el dolor periumbilical, y a las 6-8 horas este dolor migra hacia el fosa ilíaca derecha. Este dolor migratorio, que empieza de epigastro y llega hasta fosa ilíaca derecha, se llama cronología de Murphy. Esa es la cronología de Murphy, ¿no? Y un dolor apendicular atípico, ¿qué quiere decir? Que no empieza en el epigastro, sino directamente empieza en el cuadrante inferior derecho o en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, y este dolor va a ser según la localización. Puede ser un dolor a nivel pélvico, ¿no? Puede darnos hipogastralgia, tenesmo, un sedimento urinario patológico y diarrea. ¿Por qué nos puede dar diarrea? Cuando la punta del apéndice puede chocar con el intestino delgado y producir un cuadro inflamatorio y aumento del peristatismo y diarrea. O puede ser que este apéndice esté chocando con la vejiga, y al chocar con la vejiga, este proceso inflamatorio se va a continuar con la vejiga, y la vejiga está también con un proceso inflamatorio y va a empezar a sangrar y va a haber hematuria. A veces dicen, no, tiene hematuria, es un cólico renal, pero no, puede haber hematuria cuando están ahí, está chocando con la vejiga, ¿no? O puede haber un dolor subhepático, cuando el apéndice es retrocecal y se va hasta la región subhepática, ¿no? Y uno toca y tiene dolor. Ah, no, debe ser una colecistitis. No, en realidad es una apendicitis, pero en una posición ascendente retrocecal. Miren, retrocecal, el dolor va a ser a nivel látero-dorsal o lumbar. Se puede confundir con infecciones urinarias altas. Mesocólica, cursa con un cuadro de ilio paralítico y mal rotación, un síndrome de fosa ilíaca izquierda, un situs inverso, ¿no? Me ha tocado una vez operar, ¿no? Un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Debe ser una diverticulitis. Bueno, para hacer diverticulitis haremos una tomografía. Hacemos una tomografía, situs inverso, todo. Era una apendicitis aguda en el lado izquierdo. Hemos hecho una macula en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, todo. Y el paciente no sabía, y ese laboratorio, o sea, era un situs inverso completo, o sea, todo, el corazón, todo completo, ¿no? Entonces, igual. Se puede acompañar a este dolor los vómitos, en un 90%.
pero nunca preceden al dolor. ¿Qué quiere decir? Nunca un paciente con apendicitis va a tener primero vómitos. Nunca. Siempre va a empezar con el dolor y luego con los vómitos. Lo mismo en la fiebre. Nunca un paciente con apendicitis va a tener primero fiebre, 38 grados, y luego, ya me está empezando a doler. No. El paciente tiene que tener primero dolor, luego puede tener vómitos o puede tener fiebre. Pero nunca antes ni fiebre ni vómito. ¿Ya? Ahora, anorexia, que es la falta de apetito. Esto se presenta en el 100% de los casos. ¿Qué quiere decir? No existe un abdomen agudo con apetito conservado. Nunca un paciente con un abdomen agudo quirúrgico te va a decir: tengo hambre, no quiero comer. ¿Quieres comer? O sea, yo les pregunto: ¿no quieres un locrito? ¿No quieres un picante? No quiero comer. No. Tiene anorexia. No tiene, el apetito nunca está conservado. Eso tienen que entender muy bien. ¿Muy bien? Y ahora, también vamos a encontrar otros signos. Miren, va a haber fiebre y taquicardia. Es un proceso inflamatorio, va a haber, ¿no? Defensa muscular y voluntaria. Y vamos a encontrar otros signos de un cuadro de una apendicitis. Hay varios, 50 signos para diagnóstico de apendicitis. El punto de McBurden, por ejemplo, es la unión del tercio medio con el tercio extremo. Es una línea del ombligo a la espina iliaca, ¿no? Se hace una compresión y una descompresión brusca y es un Blumberg positivo. El punto de Lance, ¿no? El punto de Lance se traza una línea entre las dos crestas ilíacas anterior y superior, en la unión del lado del tercio del lado derecho con los dos tercios del lado izquierdo. Ahí es el punto de Lance, ¿no? Es cuando es una posición pélvica, da un punto de Lance positivo. El punto del SN también en posiciones retrosecales, el signo de Robson, de Psoas, obturador, la triada de Delafoy, que es dolor en fosa ilíaca derecha, hiperestesia cutánea y defensa. O sea, hay hartos signos. Simpson, Duby Johnson, hay hartos signos que ustedes pueden ir viendo. Eso lo van a ir estudiando en casa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero. Es clínico. Estas preguntas de examen. ¿Cómo hace el diagnóstico de una apendicitis? Clínico. No hay otra forma. Es clínico. Si ahí le voy a poner ecografía, laboratorio, tomografía, le van a pelar, van a ver. Todos van a poner. Ahí les digo, pues miren, el diagnóstico de la apendicitis es clínico. Pero podemos utilizar otros exámenes complementarios. Sí, se puede utilizar. A veces uno tiene mucha duda y va a utilizar estos exámenes complementarios. Ejemplo, miren, utilizamos un laboratorio así, ¿qué? Un hemograma. ¿Para qué nos va a servir? Para ver si hay una leucocitosis. No vamos a estar pidiendo pues perfil hepático, bilis, ¿de qué nos sirve eso? De nada, ¿no? Entonces vemos en el laboratorio, en el hemograma, leucocitosis, ¿no? Un sedimento urinario, un hallazgo patológico no excluye el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Si hay sangre en la orina, tampoco podemos decir: esto no es apéndice. Puede haber sedimento urinario hematuria porque hay contacto con lo que es la vejiga. Ahora, como protocolo también se pide la glicemia y tiempos de coagulación. Esto es protocolo para todo paciente que se tiene que operar, que tienes que pedir. Esto es de rutina, ¿no? Ahora, imagenología, radiografía simple de abdomen. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda. Vamos a poder, en la radiografía simple de abdomen, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Qué vamos a poder observar? Si tenemos mucha suerte, vamos a poder observar un cofrodito. Si tenemos mucha suerte, vamos a poder observar un cofrodito. Ahora, ¿qué más vamos a poder observar? Niveles hidroides. Un asa centinela, así se dice, asa centinela. ¿Qué será estos niveles hidroides de asa centinela? La ley, ¿qué dice la ley de Stalin? La ley de Stalin dice que toda serosa inflamada
contacto con una musculatura lisa, se paraliza. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay un proceso inflamatorio, todas las asas intestinales se van a paralizar por el proceso inflamatorio. Entonces, no va a haber ese peristaltismo. O sea, esta es nuestra asa intestinal, no va a haber peristaltismo. Entonces, se va a acumular el líquido que hay en las asas intestinales. Y este líquido se va a traducir como niveles cicloaéreos. ¿Se entiende? Aí o doutor vai generar o abdômen. Como un abdomen agudo obstructivo. Estos niveles cicloaéreos. Muy bien, niveles cicloaéreos. ¿Por qué? Porque todo se está obstruyendo. A veces, viene el paciente y dice, estoy distendido, no puedo botar gases, he vomitado y me duele la barriga. Abdomen agudo obstructivo. Pero le haces laboratorio, hay una leucocitosis. Y aprietas más fósil de acá y hay más dolor. Porque un abdomen agudo obstructivo tiene que doler toda la barriga porque hay una obstrucción intestinal, no solo un lugar. Entonces la apendicitis solo va a haber dolor acá y tú vas a pedir una radiografía de abdomen y el nivel hidroaéreo está acá, en fósil de acá derecha. Por eso se dice asa sentinela, porque de aquí empiezan los niveles hidroaéreos. ¿Podemos pedir una ecografía? Sí, pero la ecografía es operador dependiente. Operador dependiente, ¿qué quiere decir? Si yo sé hacer buenas ecografías, bueno, se harán en mi diagnóstico. Pero a veces uno no sabe hacer ecografías, se imagina y dice, esto es apendicitis, ¿no? Esto es líquido libre y le pones líquido. No sirve mucho la ecografía, no sirve mucho, porque tampoco es difícil ver el apéndice en una ecografía. Lo que nos va a ayudar bastante en alta sospecha de otra patología o descartar una apendicitis es la tomografía. La tomografía nos va a ayudar bastante, ¿no? En la tomografía vamos a poder observar nosotros lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? No se ve bien, pero en la diapositiva ustedes se van a fijar mejor. Ahora, ¿cuáles son diagnósticos diferenciales? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de todos los abdómenes agudos de tipo médico, como infecciones urinarias, un seropéptico, una gastroenteritis, ¿no? Todo eso. Un abdomen agudo de tipo inflamatorio, ¿qué hay? Tenemos que descartar una colecistitis, una diverticulitis, una pancreatitis, una mequelitis y una enfermedad péptica inflamatoria. O sea, todos son diagnósticos diferenciales. Puedes sospechar, por ejemplo, de una colecistitis cuando hay un dolor migratorio que recién está empezando o un apéndice retrocecal ascendente subhepático. Una diverticulitis, puedes sospechar un situs inverso o que el apéndice que esté aquí vaya pues así y la punta está inflamada y te duela hipogamia y fósil de acá izquierdo, ¿no? Una pancreatitis, un dolor difuso, una mequelitis, una enfermedad péptica inflamatoria. O sea, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Otros cuadros de abdomen agudo, ginecológico, miren, una ruptura de un folículo, endometriosis, hasta un embarazo ectópico, infecciones urinarias y cólicos renales. ¿Cuál es el tratamiento, niños? El único tratamiento es quirúrgico, no hay otro más, no hay otro. Es hacer una apendicectomía, no hay más, no hay. El tratamiento definitivo es quirúrgico, una apendicectomía, ¿no? Esto ya vamos a ir viéndolo en la siguiente clase, les voy a traer unos videos para que nosotros podamos ver y les voy a explicar la técnica quirúrgica, ¿no? Ahí está. Miren, lo que primero se hace es ligar el mesoapéndice. En el mesoapéndice está lo que es la arteria. Ligamos y luego hacemos la apendicectomía. Se puede hacer por cirugía convencional o cirugía laparoscópica. Y aquí hay unos postulados de una apendicitis. ¿Qué dice? Esto es importante, esto ténganlo en claro, muy bien. El diagnóstico de la apendicitis es clínico. ¿Puede haber una apendicitis sin leucocitosis? Sí. Puede existir una apendicitis,
especialmente en personas de la tercera edad. Un sedimento urinario patológico no descarta una apendicitis, lo que les decía. Puede haber hematuria y puede ser también apendicitis. Tienen que hacer un buen diagnóstico. Un abdomen con defensa involuntaria y dolor a la descompresión es un abdomen agudo quirúrgico. O sea, si hay signos de irritación, es un abdomen agudo quirúrgico. Pero ustedes tienen que ver cuál es la causa. Puede ser una mequelitis, una apendicitis, una enfermedad péptica inflamatoria, un quiste de ovario roto, torcido, un embarazo ectópico. O sea, si hay irritación, ahí dice, si hay irritación peritoneal, es quirúrgico. Si hay irritación peritoneal, tienen que buscar cuáles sean las causas. No existe un abdomen agudo con un apetito conservado. O sea, un paciente con un abdomen agudo quirúrgico no come, no quiere comer. Por eso, la anorexia es 100%. Y si ustedes, no sé, por eso les preguntaba, ¿qué han hecho los criterios de Alvarado? Los criterios de Alvarado nos ayudan para hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda. Y la anorexia da 2 puntos. Puede haber una apendicitis con diarrea, sí, del 5 al 20%. Y lo más importante, no enmascarar los cuadros, posponer la medicación. ¿Qué quiere decir? A veces uno en estado de la barriga, tomarte un ibuprofeno, diclofenaco, un omeprazol, vas a estar chalinga, pero puede ser que el dolor esté migrando. No dar medicamentos sin antes saber su diagnóstico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque enmascaras la patología. Muy bien, hasta ahí, jóvenes. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Se entendió o no? Sí.